Soluciona ejercicio número 30, libro Cálculo, 11ª edición de los autores Roald Larson y Bruce Edwards. El ejercicio nos pide encontrar simetría con el eje X, con el eje Y o con el origen. ¿Cómo encontramos simetría? Bueno, tienes una ecuación y en esa ecuación, para checar la simetría con el eje X, tienes que reemplazar los valores X y Y por X y menos Y. Al hacer esto, te debe dar una ecuación equivalente si es simétrica con el eje X. Si esto no se cumple, no tiene simetría con el eje X. Ahora, simetría con el eje Y. Reemplaza los valores de tu ecuación X y Y por menos X y positivo Y. Esto te debe dar una ecuación equivalente. Si esto no se cumple, no tiene simetría con el eje Y. Simetría con el origen. Reemplaza tus valores o tus incógnitas X y Y por menos X y por menos y esto te debe dar una ecuación equivalente. Y si tampoco tiene simetría con el origen, entonces tu gráfica de la ecuación no es simétrica. En este caso tenemos la ecuación y igual a 9x menos x cuadrada. Primeramente iremos yendo con el eje X, con el eje Y y después con el origen. Así que probemos simetría con el eje X. Cuando queremos checar simetría, reemplazamos las incógnitas X y Y por X y menos Y. Y esto nos debe dar una ecuación equivalente. Pondré paréntesis en las incógnitas que voy a ir cambiando. En este caso va a ir menos Y igual a 9x positiva, esto se mantiene, y menos x cuadrada. Resolvemos esto, queda y igual a 9x menos x cuadrada. Y vemos que tenemos una diferencia entre la primera ecuación, la que estoy encerrando, y la nuestra, la cual es el menos y. Entonces lo que haremos ahorita es dejar cada incógnita en su valor inicial. Es decir, buscaremos que la y sea positiva. Y vemos que el 9x ya está en su base forma, en su forma original, y también menos x cuadrada. Por lo tanto, si queremos dejar positiva la y, quedaría de la siguiente forma. Y de esa forma ya tendríamos las mismas incógnitas y por lo tanto no nos queda una ecuación equivalente. De igual forma yo podría hacer esto, 9x más x cuadrada igual a y seguiría siendo una ecuación no equivalente. Ponemos no equivalente y se descarta la simetría con el eje X. Pasamos al eje Y. En el eje Y tenemos que reemplazar las incógnitas X y Y por menos X y Y. Al hacer esto nos debe dar una ecuación equivalente. Pongo entre paréntesis los valores que van a cambiar. Los voy a marcar en el rojo para que se distinga mejor forma. Menos x, negativo, paréntesis, menos x cuadrada y resolvemos la álgebra. Y se mantiene, menos 9x y menos x cuadrada. Menos x al cuadrado da x cuadrada positiva, pero por el negativo de la ecuación original, pues queda menos x cuadrada. Entonces vemos que tenemos en su forma original el menos x cuadrada, el y igual está en su forma original, pero el menos 9x nos causa problema. Realizas un proceso algebraico, el que tú gustes, para dejar los valores de esa forma, de igual forma a la ecuación original. Y en este caso lo que únicamente que puedo hacer es pasar de ese lado y pasar de este lado. Y me quedaría 9x más x cuadrada igual a menos y. Y de igual forma no me queda una ecuación equivalente.
permítame ponerlo, no es equivalente. Entonces se descarta la simetría con el eje Y. Checamos ahora la simetría con el origen. Para checar la simetría con el origen, lo que tenemos que reemplazar son las incógnitas x y y por menos x y menos y. Menos y igual a 9 menos x menos x cuadrada, x al cuadrado. Resolvemos esto, nos queda menos y igual a menos 9x menos x cuadrada. Menos x al cuadrado da positivo por menos y queda x cuadrada. Vemos que tenemos bien el menos x cuadrada, pero tenemos diferente el menos 9x y el menos y. ¿Qué hacemos? Pasamos esto de este lado, esto de este lado, para intentar que quede en su forma original. Lo realizamos, queda 9x más x cuadrada igual a y. Y vemos que tenemos o seguimos teniendo más x cuadrada, que es diferente. Entonces tampoco tiene equivalencia con la ecuación original. Entonces no tiene simetría con el origen. Y entonces, si no tiene simetría con el origen, ni con el eje X ni con el eje Y, tenemos una gráfica asimétrica. Esta es la respuesta. Tenemos una gráfica sin simetría o asimétrica. Y ahora les mostraré la gráfica de esta ecuación en el graficador GeoGebra. Denme un momento. Lo tienen en pantalla y de primera vista pueden ver que no tiene simetría. Para checar simetría ponen una ecuación constante y igual a 2 y en los puntos de intersección con la gráfica, los puntos que cortan tendrían que ser en el eje X iguales y opuestos, es decir, tendrías menos 1 y 1, y en el eje Y tendrías lo mismo. En este caso vemos que tenemos 0 y 8, entonces no es simétrica. Para el origen pones una ecuación y igual a x y tendrías que cortar en los mismos puntos, solo que negativos. Y como puedes ver, tampoco tienes los mismos puntos de intersección. Y entonces decimos que esta ecuación no tiene simetría ni con el eje X, ni con el eje Y, ni con el origen. Y de esa forma terminamos el ejercicio número 30 de este libro. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan entendido mi explicación. Y si no es así, o si es así, coméntenlo en los comentarios. Y como siempre les habla su amigo Iván 4.0, quiero ser el mentor y me apoyarías muchísimo suscribiéndote a este canal y reaccionando al video. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.